Uno de ustedes de 18 a 20, creo que tengo algunos que veremos de acá a la otra día. Lo que hoy nos toca ver es el caso clínico, el inicio del caso clínico. Como ahí se dijeron en el CITEP, ¿están todos inscritos en el CITEP hablando de eso? Se supone que tienen tanto inscrito porque hay material en particular, se lo van a dar personas ayudantes. Hay material para distintas clases, material complementario que está en el CITEP. Y además tienen los PowerPoint, este es uno de ellos por ejemplo, los PowerPoint de todas las clases. Porque la consigna fue hace unos años que hay muchos docentes en Neuro que se han dado cuenta que eran seminarios. Entonces, y no en el mismo turno, van cambiando. Entonces hay mucha heterogeneidad en realidad. Lo que se hizo hace unos años fue generar para cada clase, ¿se acuerdan de matemática? El mínimo común denominador. ¿Sí? El mínimo común denominador de las diapositivas de cada clase. Si todos los docentes daban eso, quiere decir que eso es importante. Con eso se contrastó con el programa y se dijo, bueno, mira, acá está faltando tal de los que dan esa clase, ¿quién tiene la diapositiva más linda? Y se pegaba esa para complementar. ¿Sí? Y de esa manera se consiguió generar presentaciones para cada clase de entre 20 y 24 o 25 diapositivas. Son las que dan el sistema. Todos los que dan seminarios tienen esas diapositivas y la consigna es tomar eso como base y agregar todo lo que quieras. La puedes llevar al doble, a 40, 50 o no agregar nada. Y que algo de extracción está por ahí y tienes que llevar así por acá. Una tira para allá adelante. Por lo tanto, ahí tienen por lo menos lo mínimo que tienen que saber en las presentaciones del sistema, como guía para después estudiar los libros. La que nos toca dar hoy, accidente cerebrovascular, quiere decir la sigla que está ahí atrás, y es figura como uno, sí, uno es porque hay 3 clases. En realidad hay 2 seminarios y un trabajo práctico dedicado. ¿Cuál es la idea? Ustedes ya vieron bioelectricidad, ya cómo codifica información. Vieron 2 clases de bioelectricidad. Cómo codifica información una neurona, en particular con las propiedades pasivas de los percipits y las propiedades activas, potencial de electrostático y potencial de acción. Y después vieron neurotransmisión, cómo se comunica esa información codificada entre neuronas. Y entre neurona y la célula blanco. En particular esa última parte la van a ver más en motor, porque para el sistema nervioso automático el punto final de salida es la placa neuromuscular. En el autónomo tengo placas en fibras musculares lisas, muchas, y en menor medida en la esquelética cardíaca, ¿sí? Y después glandular. Pero bueno, toda esa parte de neurotransmisión, mayormente cómo se transmiten informaciones neuronales entre sí y cómo se transmiten algunas células blanco, ya lo vieron. Lo que vemos ahora es el inicio, la presentación del caso clínico de lo que tiene el sistema de la guía, que se va a seguir a lo largo de toda la cruzada, así que las últimas ACB2 y ACB3 son la última clase del programa de Neuro. Lo que vamos a poner en el medio es que van a ir viendo estos distintos módulos de neuro, audición, toda la parte motor relacionada con médula espinal y encefálico y después ganglio de la base. En cada una de esas clases ustedes debieran, por supuesto, tratar de enganchar si los contenidos de esa clase tienen algo que ver con este caso clínico. Y van integrando en torno al caso clínico el componente neuro de la patología. ¿Sí? Los ayudantes, en particular los ayudantes de mesa, los ayudantes de segunda, tienen como consigna que si no les surge espontáneamente, ellos tienen que promover que esto no tendrá nada que ver con el caso clínico que vieron, que están viendo, el caso clínico que ven. O sea, promoverle a ustedes la inquietud de relacionar lo que están viendo ese día con lo que vamos a ver como presentación del caso clínico. La de hoy tiene que seguir en 3 partes del caso clínico. Uno es, el caso clínico, el desarrollo del caso clínico. Uno es la de hoy, que es el nivel celular, que pasa a nivel celular, en la zona donde ocurre el accidente cerebrovascular. La otra, que ya hacia el final es media biofísica, porque tiene que ver qué pasa a nivel de compartimentos cerebrales. Alteración del contenido de los compartimentos cerebrales. Entonces ahí entra a jugar presiones, flujo sanguíneo, algo que vamos a ver ahora de entrada, pero se desarrolla más la parte más biofísica, o algunas formulitas, son 2 fórmulas, no hay nada que asustarse, que se van a ver en esa clase. Y en paralelo a esa clase, se ve que en el práctico se ve el componente neurológico, o sea, más clínico, el caso clínico de ACV, donde se ve cuáles son las alteraciones motoras y sensoriales que caracterizan este cuadro y su evolución, buena o mala, de entrada de las explicaciones. Esa es la idea de el objetivo de presentar un caso clínico asociado en este caso al neuro, al módulo de neuro. Cada uno de los módulos van a tener, creo que algo que es barato, ¿no? O tiene síndrome metabólico. ¿Se presentaron?
pensó que era el caso clínico. No, pero es un caso así. No me acuerdo si estaba en embarazo o síndrome. ¿Está? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Así que vamos a empezar con la presentación. Caso clínico. Los que, si quieren, algunos tienen la guía acá. Si no, lo tenemos directamente acá. Una persona de 65 años con antecedentes de fibrilación auricular. Como ustedes no hicieron cardio todavía, hay la comisión neuro, ahora terminología que no conocen, entonces lo voy aclarando si es que nadie me dice antes que significa. Por ejemplo, fibrilación auricular. ¿Alguien sabe qué es? ¿Aurícula a qué estoy refiriendo? ¿A esto? Ahí está, a la aurícula, ventrícula aurícula, por parte del corazón, es la prebomba cardíaca, la que le da un poquito más de sangre al ventrículo que está llenando para utilizar su función como bomba. A lo cual se tiene que contraer al unísono, ordenadamente, no al unísono, sino ordenadamente, ¿no? Ordenadamente. Fibrilación es cuando esa coordinación, la contracción no ocurre. Pero voy a ver que está contrayéndose mal y de hecho parcialmente, ¿no? Y por lo tanto demasiado parcialmente. Entonces ya no funciona como una prebomba de alimentación de la bomba principal que es el ventrículo. La fibrilación ventricular es mucho más jodida porque involucra el riesgo de muerte. Alterando la perfusión, lo que sale del ventrículo va a alimentar, entre comillas, va a aportar sangre, por lo tanto oxígeno, glucosa y nutrientes, a todos los tejidos. Si esta bomba está funcionando mal, hay hipoperfusión. Bueno, esta no es la aurícula, además presenta hipertensión arterial, eso lo mencioné antes, pero al final ¿no? Consulta por disminución de la fuerza en el brazo derecho e imposibilidad para caminar por caerse hacia la derecha. Pérdida de fuerza en el brazo y cuando camina tiende a derivar hacia la derecha. El examen físico comprueba una hemiparesia derecha con hipotonía e hiporreflexia. Del lado derecho tiene hemiparesia, tiene falta de fuerza, pero además tiene disminución del tono muscular, y tiene hiporreflexia. Lo de la hiporreflexia no tiene que ver con reflexión de la luz ni nada, sino que con reflejos motores. Digo, disminución de los reflejos motores. ¿Sí? El tema de motorismo, ¿no? Entonces tiene pérdida de fuerza, pérdida del tono muscular, eso le da pérdida de capacidad de sostén, ¿no? Y la respuesta refleja de los músculos a un estímulo, en general es el estiramiento del músculo, pero puede ser la tensión que cambia de ese músculo, está disminuida. Pulso irregular, y una arritmia. Y rápido, más bien taquicárdico, ¿no? O sea, aumento de la frecuencia cardíaca. Presión arterial de 180 a 110 o 18 11, como lo quieran leer, ¿no? Milímetros de mercurio. Alta, normal o baja. Si viene el hipertenso en ese momento, además tiene frecuencia cardíaca alta, tiene también irregular, o sea, posible arritmia. Al interrogatorio el paciente refiere que en los últimos meses ya había tenido de manera transitoria, o sea, por algunas horas, déficit neurológico, como ser amaurosis fugaz derecha, y aclara que es la pérdida transitoria de la visión monocular, ¿sí? Derecha o izquierda, en este caso derecha. Pero fíjense que se le agregaba que además tuvo paresia braquial izquierda y parestesias en el hemicuerpo derecho. También tuvo alteraciones de la musculatura, del control muscular del lado izquierdo. Ahora se queja, viene porque tiene el lado derecho afectado, pero antes había tenido el lado izquierdo y tuvo parestesia en el hemicuerpo derecho. Parestesia es alteraciones en la percepción sensorial del cuerpo, de la piel. Lo tocan, los cosquilleos, sin que haya nada en contacto con la piel. Eso es indicativo de que hay una alteración o en el nervio periférico, o en la médula, o cortical. Algo está alterando el procesamiento de información somatosensorial. Entonces hay una mezcla de antecedentes de que le ocurría de un lado y del otro, de derecho e izquierdo. Se realiza transitorio, después se le pasaba, y al tiempo desarrollaba otro. Se realiza una tomografía computada ahora, que tiene problemas del lado derecho, tomografía computada del cerebro que no evidencia ninguna lesión salvo un leve edema prerolándico izquierdo, delante de la función central acá. ¿Eso puede tener algo que ver con lo que le pasa en el brazo derecho? Pues si es prerolándico, ¿de qué corteza estamos hablando? A ver, fuerte aire. Motora, corteza motora. Si es prerolándico, sensorial. Y tuvo del lado derecho alteraciones sensitivas, como cosquilleos o contactos táctiles que no existían. ¿Está? Como los síntomas comenzaron hace aproximadamente una hora, se decide administrar el activador tisular del plasminógeno endovenoso para degradar coágulos. ¿Sí? ¿Qué es lo que piensan que tiene el médico que lo atendió? Especialmente en base a lo que, primero, por el cuadro clínico, pero correlacionándolo con la tomografía, hizo un edema, leve edema prerolándico. Si espera en el tiempo, probablemente el estudio de imágenes, o inclusive llevándolo a otro nivel de imágenes, como puede ser la resonancia,
le dé algo más concreto de alguna alteración morfológica, estructural. Pero es que presupone, en función de que le da un activador de la violación de coágulo, que algo está taponando algún vaso, una arteria, y eso está desarrollando. Ese fue el tratamiento de urgencia que le dieron, y el caso feliz dice: a los 30 minutos iniciada la infusión con el laminógeno, se observa una franca mejoría de la fuerza, la carecia, a las 2 horas de iniciar el tratamiento, fue en 30 minutos, a las 2 horas, solo puede evidenciarse dificultad para realizar movimientos finos con la mano derecha, como puede ser abrocharse un botón, ¿sí? O agarrar un objeto chiquitito que está metido en un agujero, en algún lugar complicado de sacar. Si lo quiere hacer con una sola mano, si quiero evaluar la función de las dos manos de manera bilateral, atárselo por dos, si quiere con más. Queda tratamiento en tratamiento con aspirina, eso no importa. Aspirina, acetofumarol, antihipertensivo y antiarrítmico, supuestamente los debía estar tomando, y si no, debía haber estado tomando. Era hipertenso y tenía fibrilación auricular. La aspirina antiagregante plaquetario no importa, y el otro es para evitar complicaciones de sangre. Inicia rehabilitación motor intensiva, y con lo cual a los 6 meses del episodio no se observa casi nada de déficit motor. Recupera la función. Caso feliz. Con esto lo anticoagula, no importa para ver el párrafo, pero con esto lo anticoagula porque presupuso que se formó un coágulo que salió a viajar y tapó justo una arteria. Final triste, no es el peor, porque antes cuando teníamos el caso del taller de coma, ahí era el peor. A los 30 minutos de iniciar la infusión con el laminógeno se observa agravación de la hemipalesia y luego progresivo deterioro del nivel de conciencia hasta llegar al coma. Nivel de conciencia, el caso del taller de coma desapareció y se incorporó ahora al programa, directamente al programa del módulo. Así que en algún momento, quizás cuando vean funciones superiores, la parte después de sueño, cuando van a empezar a ver funciones superiores, igual de aprendizaje y lenguaje, van a ver las escalas que me permiten determinar los niveles de conciencia. La de Glasgow es la más conocida, pero hay otras dos también que están presentes y se pueden utilizar. Pero es clásico de la serie de películas 1,3 y 1,4 de escala de Glasgow. Hablar de eso. La respuesta al dolor, que inicialmente era localizada, ¿sí? El dedo y sacaba la mano nada más. Luego de flexión, ambas solo con el brazo izquierdo, el otro recuerde que fue empeorando el tono muscular, la hipotonía y la falta de fuerza, por lo tanto lo estoy evaluando del otro lado. Localizada inicialmente, luego es una flexión, como que retira el brazo, abre un estímulo periférico, los dedos, con la palma, con el dorso de la mano, y finalmente es la extensión de los 4 miembros, el cuadro de la aprieta, ¿no? La mano, inicialmente, trata de sacar. Ahora hace esto, y cuando sigue evolucionando, le aprieta y mantiene apretado, y se estira, queda el mordillo estirado. El examen de fondo de ojo revela edema de papila. ¿Qué es la papila del ojo? El edema de fondo del ojo lo pongo farmacológicamente midriático, hago que la pupila sea grande, ¿sí? Y no pueda contraerse. Interjuego, que con el autónomo lo van a ver, interjuego del examen del autónomo, con algún antagonista, ¿no? Y ahí entonces, con esa ventana abierta, entro a ver con el oftalmoscopio, el conito ese que manda luz y tiene una lupa que me permite ver, ilumino el fondo del ojo, o sea, la retina, y veo distribución de los vasos, del epitelio, etc. ¿Y la papila qué hay dentro de todo eso? ¿Listo? ¿Se acuerdan? ¿Eso es la papila o la fobial? La mácula es la fobia, es una manchita amarilla de treno rojiza, y ahí van a ver que hay concentración de fotorreceptores de un tipo, de todas formas. Pero al costadito de eso, que lo llaman también punto ciego desde el punto de vista funcional, porque no hay fotorreceptores, claro, donde salen los axones de las células ganglionares que dan lugar al nervio óptico, pero es donde entran y salen los vasos también. Si hay un edema dice ahí, si un edema de papila, ¿qué estaría ocurriendo con la papila, con esa zona? ¿Protruye hacia la cámara del ojo o está hundida como un pocito dentro? Protruye. Como que ahora lo empuja desde atrás y la trata de sacar eso, salían los axones que forman el nervio óptico. O sea, si hay algo empujando desde atrás, ese algo viene o del cerebro a través del nervio óptico o algún entorno tisular alrededor del nervio óptico que la salida del cerebro. Pero podría ser algo que está presionando desde el cerebro hacia afuera. En realidad, si pudiera evaluarlo, cosa que es complicado porque la nariz produce una secreción acuosa, mucus, de moco, ¿no? Vería que en la parte del epitelio olfatorio, la parte dorsal de la fosa nasal, entre comillas, microgotearía. Habría drenaje de líquido. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo ahí, en esa zona?
los filetes olfatorios, que están ahí atrás de la placa cribosa, de otro lado tienen el bulbo olfatorio. Entonces ya estoy metido en el cerebro, de hecho, que una forma cercana dentro del cerebro. De hecho, esa es la que aprovecha la misma está en las filetas, para invadir el cerebro y hacer infección. Filetas, los lados, estancados. Se practica una tomografía computada, una nueva, ¿no?, que revela un hematoma, acá está claro, un hematoma hemisférico izquierdo con gran edema perilesional y desviación contralateral de la línea media. La línea media está corrida, el ventrículo izquierdo está contraído y desplazado hacia la derecha, está todo como corrido hacia la derecha. Aparece midriasis, lo que decíamos, pupila dilatada, midriasis no reactiva y que no responde a la luz, porque no hay reflejo fotomotor. Si yo ilumino un ojo, se contrae la pupila de ese ojo, porque de manera reflejo el sistema nervioso trata de que la cantidad de luz que le llega a la retina sea más o menos la misma, que no sature los receptores. Entonces, si hay poca luz, abre la pupila. Si hay mucha luz, cierra la pupila. Bueno, esta tenía midriática y cuando le ilumino, yo esperaría que se achique, se haga miopia, se achique. Pero no solo eso, sino del otro lado también. Y no reacciona. No reacciona y dice desviación conjugada de la mirada hacia la izquierda y parálisis de la mirada del ojo izquierdo hacia la derecha. Como está en coma, mucho no les puedo decir que haga tal cosa, pero le puedo mover la cabeza y ver si los ojos se mueven de manera adaptativa al movimiento de cabeza, de manera tal que se mueve la cabeza para acá, los ojos se van para el ojo de muñeca, las muñecas las que no hay más, salvo en las casas de antigüedad, de las de porcelana, con el ojo móvil. Tengo la cabeza para acá, los ojos se mueven para este lado. Él tiene desviada la mirada hacia la izquierda. Cuando yo muevo la cabeza para allá, este hace este no puede. ¿Ah? El paciente colocado en asistencia respiratoria mecánica, se colocan catéteres para el monitoreo de la PIC, presión intracraneal, para lo cual tengo que llegar a un lugar que esté en contacto con el cerebro o por lo menos con el líquido cefalorraquídeo que lo baña, porque ahí es donde voy a esperar que se genere la presión. Aumento de la presión hidrostática dentro de la cámara cerrada que es el cráneo que contiene el cerebro. ¿Ah? Eso significa que se van a hacer los peritos, el cráneo, y entrar con una cánula, con algún sensor, a esa zona. La saturación en el golfo y otro catéter para la saturación de ¿qué? De la hemoglobina, otra cosa de cardio respiratorio, sangre. Hemoglobina. La saturación de oxígeno de la hemoglobina sería el término correcto en la yugular izquierda, el drenaje del hemisferio izquierdo, el drenaje vascular del hemisferio izquierdo. Se inicia tratamiento para el edema cerebral y alimentación entera. La saturación de la hemoglobina en la salida del hemisferio izquierdo me permitiría, yo, con un simple oxímetro de pulso en el dedo, puedo saber cuál es la oxigenación y el nivel de saturación de hemoglobina periférico general, serial distal. ¿Sí? Comparar esta con la que me da la yugular, la vena de salida del hemisferio izquierdo, me puede dar una idea de cuánta extracción de oxígeno realizó el cerebro cuando pasó la sangre. Y por lo tanto puedo saber cuán vital vivo está esa parte del cerebro. Puede que se inicia tratamiento para el edema cerebral y alimentación entera. Debido a que el tratamiento médico no consigue controlar el aumento de la presión intracraneana, se decide drenar el hematoma a través de un troca. Operito y sacar el hematoma. El procedimiento es exitoso, por eso el final triste no tan triste este. El procedimiento es exitoso, eventualmente el paciente sale del coma con un síndrome piramidal derecho y afasia mixta. Síndrome piramidal, ¿de qué pirámides hablo? ¿De las de Egipto o las de México? Un síndrome piramidal derecho, que es la parte que está más afectada del síndrome piramidal. ¿Alguien sabe qué tendría como signo? ¿Qué vería yo? Un déficit motor. Un déficit motor. ¿Cómo? Un déficit motor, sí, pero ¿de qué tipo? Por ejemplo, si le vamos a hacer fuerza con la mano, o sea, bien distal, o realizar algún movimiento fino con la mano, le va a costar. Y después voy a ver, que eso se lo puedo probar, independientemente del estado de conciencia, un reflejo en la planta del pie, que si yo lo toco con la virome, con el capuchón de la virome, le hago esto a la planta del pie, derecho, la respuesta es adulta, en 65 años debería ser esta, la respuesta. En un bebito, la respuesta es esta. Y en un paciente con decorticación, la respuesta es la piramidalismo, la respuesta tiene un nombre propio, sino que también lo ven en motor y lo van a ver en clase, si no lo vean claro. Entonces ahí puedo ver que tiene un piramidalismo, un síndrome piramidal derecho. ¿Y la fascia qué tiene que ver? La fascia, ¿qué es? ¿La alteración de qué? Del lenguaje. Al ser mixta, es de la expresión y la comprensión del lenguaje a la vez. Entonces yo digo, ahí aparecen dos nombres propios, broca acá adelante y vernique acá atrás. Uno más cerca del oído, otro más cerca del motor, entre comillas, el oído y la visión. Entonces, este es el que tiene que ver con la comprensión, este es el que tiene que ver con la expresión. Pero alguien los debe conectar. Fíjense que sea alguien justo cruza por acá. Y todo le empezó acá en el medio. Así que la
accidente vascular que terminó siendo hemorrágico, probablemente haya roto fibras que están comunicando a los niños con bronco. De ahí lo de mixta. Se inicia rehabilitación motora, como antes, por audiología, de la fascia. Con el correr de los meses se observa mejoría en la pared, especialmente en el miembro inferior, no tanto en el superior, ¿sí? Y sector proximal del miembro superior, no en la parte vital. Y algo de mejoría también en su afasia. Esa regionalización de la recuperación motora, por ahí tiene que ver con que hay una regionalización de las neuronas que controlan el sistema motor acá. O sea, como que hay un mapa motor en la corteza motora. Y quedó más afectada una parte del mapa, se murieron neuronas de esa parte del mapa que representaban la musculatura o el estado funcional de la musculatura de determinada parte, en este caso sería la parte distal del brazo, y recuperó la proximal, y además recuperó lo de algo que estaba más lejos, y quizás está representado en otra parte, no tan lateral, sino quizás más medial. ¿Está? Eso da la idea de que existe una organización somatotópica de lo motor. En paralelo a eso hay una de lo o sea, de lo cutáneo, pero además muy asociado a lo motor, en paralelo a ese, de hecho muy cerca de la corteza motora, el fondo de la cintura central, de lo propioceptivo, que es el estado del músculo y la articulación. El sensorial, pero que da información del estado del músculo y la articulación, es cosa definida motor vertical necesita para darle orden al músculo. ¿Verdad? Bueno, eso da idea de que existe regionalización en la distribución del control de la función. También de eso afasia. Si bien es difícil, los trastornos del lenguaje dificultan la evaluación, lo de cada fásico, impresiona tener una hemianopsia derecha y trastornos de la sensibilidad del hemicuerpo derecho. Alteración somatosensorial del hemicuerpo derecho y hemianopsia. Si le cierro este ojo, no ve acá. Si le cierro este ojo, no ve acá. ¿Sí? O sea, todo lo que está a este lado no lo está viendo. Queda con tratamiento con aspirina, warfarina, antihipertensivo y antiarrítmico. El paciente tenía un bueno, ahí terminó el caso de final triste relativo, ¿no? Y aclara, esta es como la aclaración resumen, dice: el paciente tenía un déficit vascular por debilidad de las paredes arteriales, debido a que quedaron isquémicas por el émbolo, el coágulo, que taponó el flujo de sangre. Entonces lo que quedó río abajo quedó sin perfusión, inclusive el endotelio de los vasos, no solo el parénquima cerebral, sino también el endotelio de los vasos. Al disolver el coágulo, aumenta la perfusión y ya se encuentra con un vaso que no era como el que era de antes, el original, ¿no? Entre otras cosas, pudo haber debilitado sus paredes, lo voy a traer acá, en un área cuya permeabilidad fue aumentada por el estado isquémico que sufría. Aumenta el sangrado al parénquima, posibilidad de estroque hemorrágico, cuando transcurrieron más de 3 horas del inicio del isquemia. O sea, si el paciente hace más de 3 horas que empezó con los signos que mostraba en la primera diapositiva, ojo si fue eso del coágulo, porque al ACV isquémico por falta de perfusión, después va a quedar enseguida, y quizás no en la misma zona, sino más allá, un ACV hemorrágico por ruptura de vaso. Eso sería la presentación del caso y la evolución. Ahora veamos algunas cosas generales de ACV y después los cambios que pueden producir a nivel celular en el parénquima cerebral al quedar hipoperfundido o sin perfusión digital. Hipodisminución de la perfusión o falta de perfusión digital. Factores de riesgo para el ACV. Hay algunos que vienen de fábrica, los antecedentes familiares, la genética, la edad avanzada, o la edad estructural de las arterias, y ser varón también. Modificable. Hipertensión arterial, porque si me doy cuenta que la tengo, la puedo llegar a tratar y el tratamiento puede ser exitoso y mantener la presión a raya. La diabetes, que altera los vasos, ahora adelante, en sangre. Hipercolesterolemia, colesterol elevado, ahora veo por qué las placas se fijan sobre el endotelio. Tabaquismo, fibrilación auricular, lo que tiene este paciente, alteraciones valvulares de las válvulas ventriculares, cardiomiopatía isquémica, que el isquemia se ha ocurrido en el corazón, infarto, que le dicen vulgarmente, estenosis carotidia, disminución del diámetro de la carótida por distintas razones. Algunas puede venir de acá, ¿no? Genética, pero otras puede tener que ver con la hipercolesterolemia. ¿Por qué no sé, estadística. También dicen que la mujer al entrar en menopausia pasa a tener un nivel parecido. Solo que por los varones ya lo veníamos haciendo desde antes, por ahí vamos adelante en la carrera de conseguir una serie. Y ahí podría haber una discusión sobre algún tratamiento anticonceptivo de riesgo de hacer más. Tipos de ACV. La minoría, 20%, son hemorrágicos asociados a la hipertensión arterial, y esto es un problema de fábrica mayormente, aneurisma. ¿Saben qué es el aneurisma? El ensanchamiento en parte de una arteria, y llegado a un determinado diámetro del ensanchamiento, tener un feedback positivo donde la presión, los cambios de presión en la pared que sufre promueven mayor distensión, o sea, como que empieza a crecer puede ser localizado, o mi futuro, aneurisma de aorta, matarme antes de los 70.
Isquémico, la mayoría, fíjense, 50, 30%, el 80%, ya que me faltaba. Trombótico y embólico. Ahora vemos la diferencia, si es un tapón que viene viajando o es un tapón que se forma, viene viajando hasta donde llega en el calibre del vaso y ahí queda tapando, o es una obstrucción que se forma in situ, en el lugar, dentro del vaso. En el hemorrágico, obviamente, se rompe el vaso y la sangre invade espacio que no le corresponde. ¿Sí? En la mayor parte del cuerpo me da lugar tiene como un buffer de espacio, de líquido, más complaciente y admite ese volumen de líquido extra que se inflama, se hincha. ¿Sí? Como los hematomas, ¿vieron? Los tipos de tal. En una cámara cerrada tipo caja negra de avión, blindada, no tienen muchos lugares por donde escapar una presión que genera la sangre escapando de su continente al continente de al lado, de lo vascular al paraquídeo. El isquémico es distinto, se taponó acá, dejó de circular la sangre y parece que algo le pasó a todo ese tejido por falta fundamentalmente de oxígeno y el aporte de glucosa. Recuerden que las neuronas prácticamente no tienen glucógeno. Y si hay algo de glucógeno está en la glía, que se lo presta a la glucosa, le presta a la neurona glucosa. ¿Sí? Pero como tejido resistente a la isquemia, como puede ser un músculo, nada, es muy pobre. Y el músculo, más adaptado a la isquemia, el músculo esquelético, tiene además un reservorio de oxígeno en forma de mioglobina, no hemoglobina que está en la sangre que es transportador, sino mioglobina, que es reservorio, es captador de oxígeno. Entonces tiene un reservorio intracelular de oxígeno que le permitiría, con la glucosa, el glucógeno y el oxígeno, aguantar unos cuantos minutos, aguantar un tiempo hasta que se reperfunda. Acá no hay nada de problema. Así que, y el problema grave que tengo es que en la competencia de quién tiene la tasa metabólica más alta, el cerebro y el riñón van juntos, por eso cuando hay un paro cardiorrespiratorio, necesito por lo menos reperfundir, de ahí que ahora estén más con que hay que hacer el masaje cardíaco y no ¿no? La ventilación y masaje. Necesito reperfundir, empiezo a reperfundir antes de los 5 minutos. Hay un paro, hay un cese completo, pues es paro cardíaco, ¿no? Porque a partir de los 3, los tejidos con alta tasa metabólica, el nefrón, el cerebro, ya empiezan a resentirse por la falta de oxígeno y glucosa, pues son altamente dependientes del metabolismo oxidativo. Y a partir de los 5, la bomba de sodio y potasio ya empieza a fallar. Entonces se ve que se van a producir cambios de todo tipo, osmóticos, iónicos y metabólicos y cosas. La mayor parte de eso lo ven en detalle en el plano. El trombo del que hablamos, un tapón in situ, no que viene viajando, ¿no? Pero va el desarrollo, está normal, hay un pequeño depósito de colesterol, de lipoproteínas ahí, va creciendo, aumenta el depósito, empieza a calcificarse, aumenta, se puede romper y ahí sale un tapón viajando. ¿Sí? O seguir creciendo hasta llegar a alterar el flujo lo suficiente como para formar, por ejemplo, coágulos de la lugar, que terminan de taponar el flujo de sangre. Y sea el tapón que salió de acá, que me falta la cúspide. O tenía una fibrilación auricular que alteraba el flujo de sangre en la aurícula, lo que daba lugar a inicios de proceso de coagulación in situ ahí en el lugar. El coágulo pasaba al ventrículo, por ahí quedaba detenido un tiempo acá, pero de golpe en alguna de las contracciones a lo largo del tiempo que sigue, ¡pum!, salía de viaje. Puede ir a cualquier parte del cuerpo, crea una isquemia en esa zona donde está soportado el proceso isquémico, o ir a la caja cerrada, allá arriba, y provocar una severa asfixia vascular por embolia, o isquemia por embolia, o hipoperfusión por embolia, un tapón total o parcial. Eso fue con un coágulo. El otro se pone de moda, se había puesto de moda con los vuelos largos, con los coágulos que se forman en las piernas con mucho tiempo de inmovilidad sentado en el avión, vuelo a China, a Australia, y por eso recomienda que haga ejercicio que uno camine en el avión, ¿no? Si tiene un vuelo de esos largos. Para que estos coágulos no salgan. Ahí por suerte el pulmón va a ser un catcher, como el béisbol, de la mayor parte de esos coágulos, pero algunos puede llegar a pasar y llegar a algún vaso cerebral. ¿Qué pasa si una región, una arteria, cortando la región del cerebro, queda isquémica? El gráfico del gradiente de colores, en realidad desde el rojo, pasando por el violeta hacia el amarillo, verde, amarillo, que está representado acá, me indica de la peor zona a la menos afectada, la más afectada a la menos afectada, ¿no? En la zona del infarto propiamente dicho es la zona del infarto propiamente dicho, la de inflamación y la periférica de inflamación. La zona del infarto propiamente dicho, tengo falla en el manejo iónico, alteración en el movimiento iónico a través de la membrana, lo que vieron en las 2 clases pasadas, de las 2 de las 3 clases pasadas. Despolarización debido a la anoxia, a la falta de oxígeno, las neuronas se despolarizan. Ahora, y en el práctico van a ver bien el detalle de por qué. Disminución en el uso de glucosa, aumento de la liberación de glutamato, eso va a llevar, el aumento del organismo va a llevar al uso de glucosa residual, la que quedaba, ese poco glucógeno que tenían las células de la glía disponible,
Obviamente esta depolarización fue la que llevó a la liberación y al aumento del glutamato, el neurotransmisor principal, excitatorio principal del sistema nervioso central. Disminución de la síntesis de proteínas, no tengo suficiente ATP, base energética como para poder seguir utilizando proteínas. Hay una acidosis de tipo celular inicialmente y después el líquido extracelular. Un aumento de la extracción de oxígeno de los vasos que todavía están perfundiendo y se altera la expresión genética. Y es esta alteración de la expresión genética la que puede llevar a la apoptosis o proceso de muerte programada de la célula. Entonces, lo que ocurrió ahora puede que lo logre solucionar en el momento, pero el daño no termina ese día, sino que probablemente se extienda debido a que algunas neuronas ya activaron su proceso de muerte. Después viene una diapositiva donde veo la escala temporal de todo esto. Esta es la presentación. ¿Alguien que está sentado acá quiere sentarse ahí? Bueno, esto lo repetimos. Zona de penumbra, suelen llamar a la que está en verde y amarillo, azul y amarillo. Resina a un nivel de perfusión intermedio, medida que alejo hacia el amarillo, mayor perfusión. La célula se desparece de forma intermitente, no continuamente. Las neuronas se repolarizan a expensas de gasto energético. El tratamiento se está orientado a rescatar la zona de penumbra. En otra diapositiva vemos mejor qué significa lo de rescatar la zona de penumbra. En las imágenes, no en el momento que está ocurriendo, sino después, a medida que pasan las horas, voy a ver clara evidencia de el fenómeno que dio origen a la ACV. Y con el correr del tiempo y quizás con el uso de algunas ayudas como medios de contraste, inyecto en los vasos, puedo ver si es hemorrágico o isquémico. En hay una zona afectada, en algunas variantes de imagen se puede ver mucho mejor, que acá hay algo raro con respecto al resto del cerebro. En esta no veo nada, pero ahora sí se ve. ¿Sí? Entonces, mediante técnicas de imágenes yo puedo evidenciar si hay una ACV en marcha o no y qué tipo de ACV. Pero ya es medio tarde. ¿Hay una forma de verlo más temprano? Y hay mucha discusión, más allá de la clínica, lo que vemos en el caso clínico, historial, que el médico le dice que es una ACV que está desarrollando. Alguna medición, alguna medida sí se puede llegar a ver mediante electroencefalografía. ¿Qué es la electroencefalografía? La van a ver cuando vean sueño-vigilia. Una técnica de animación, te pongo electrodo sobre el cuero cabelludo y mido actividad eléctrica. Como esa actividad eléctrica es compleja y difícil de interpretar, muy difícil comparada con el electrocardiograma, que es bastante tonto y simple, a pesar de que es complicado, pero hace estereotipadamente más o menos lo mismo. Esta hace cualquier cosa. Es más difícil detectar cuando esa cualquier cosa no es normal y pasa a ser anormal. Hay una herramienta que tratan de ayudar a esa interpretación y permite encontrar zonas. Tiene poca resolución espacial, así que te da una gran zona. Después resulta que el problema no era esto, sino estaba remitido acá. Esto está funcionando mal. La ventaja de la electroencefalografía es que es extremadamente sensible, muy muy sensible. Enseguida dice normal o anormal. Y así como es extremadamente sensible, es extremadamente inespecífica. Distintas causas pueden dar esa normalidad. Pero en combinación con los otros métodos puede hacer. Esto lo vemos rápido porque la electroencefalografía, la polisomnografía es lo mismo durante el sueño. Tengo una consulta, pero ese con el electro, ¿no tardás más tiempo en hacer un electro? No, el electroencefalograma te va a colocar los electrodos, depende de la habilidad del técnico, hay que pegarlo, a veces viene una cola más fácil todavía, te lleva, no sé cuántos electrodos poner, pero poner 16 electrodos, que es suficiente para explorar todo el cerebro, no te lleva más de 15 minutos, ¿ves? Y hacer el registro otros 15. ¿Sí? Y algo ya te va a dar. Algo te puede llegar a dar. El regalo que conviene es que esto lo tengo de entrada y en función de eso le digo, no, ya llevemos una imagen, pero ya vamos haciendo algo. O las dudas tengan tal cosa. ¿Qué pasa si el ACV afecta a la cerebral media? Esto lo paso rápido, pero es algo que van a ir viendo a medida que vayan viendo más de neuro, pero es una cosa para ir salen de la familia. Afasia, síndrome de inatención, ahí está sombreada la parte que quedaría afectada. Afrasia, ataxia, alteraciones motoras de distinto tipo, desarrollo de un plan motor, cordón en la vía corticoespinal, hemianoxia, lo que habíamos visto que ocurría por reducción a la radiación óptica, alteraciones en el campo visual, parestesia en la cara y el brazo, paresias, hemiplegia, alteración del tono muscular y el control voluntario de determinada parte del cuerpo, hemi medio cuerpo sería. Hipotonía al principio, seguida después por espasticidad, aumento del tono muscular especialmente extensor, con hiperreflexia, aumento, recuerden que estaba hiporrefléxico al principio, pues esto puede evolucionar a una hiperreflexia. Arteria cerebral anterior, ahí está el amarillito, parece y parestesia del miembro inferior, más que nada por la zona de acá arriba afectada. Lenguaje alterado por esto es la suplementaria, área motora suplementaria, también acá arriba. Apraxia, síndrome frontal, en realidad son estos que en la región más anterior, la frontal, definición, la toma de decisiones, memoria de trabajo, alterada. Y en la posterior, hemianopsia, alteraciones en el procesamiento visual, alexia, desconexión entre la visual primaria y el área de Broca, donde expreso, desconexión entre la visual primaria, Wernicke y el área de Broca. Pues no puedo decir lo que me muestra la palabra.
nombrada espagnosia, seguida cortical, déficit sensorial por daño en el tálamo, y abajo la seguridad ataque por daño en el segundo cerebro. Una imagen que se repite al final de cómo puede quedar el libro. En este caso, lesión de la motoneurona superior. El neurólogo llama a veces motoneurona superior a neuronas piramidales de la lámina 5, por su lesión fuera de la corteza, que dan lugar al piramidal, justamente, ¿no? Y como en el humano, no en el animal donde más se estudió lo motor, que es el gato, muchas de esas neuronas hacen contacto monosináptico con las motoneuronas medulares, estimulo que hay esta rápida respuesta motora, que la llama motoneurona inferior, motoneurona superior. En este caso, brazo flexionado, pierna extendida, puede caminar, pero cuando dice una guadaña, pierna, una hemiplegia, un cuadro de decorticación, que obviamente tiene un síndrome piramidal si lo evalúo en la. Una cosa que puede ocurrir con el accidente cerebrovascular hemorrágico, que evoluciona la hemorragia, es que la sangre fluyendo a este espacio, a esta parte del espacio aracnoide, y el coágulo que se está formando, funciona como un émbolo que comprime el cerebro, como una jeringa, ¿no?, que estoy apretando, ¿no? Y comprime el cerebro. Y se acuerdan que la imagen del caso triste decía que había desplazamiento de la línea media, se corrió todo para allá. De hecho, no lo decía el texto, pero hay retracción en el ventrículo lateral, del lado donde está desarrollándose el coágulo y la hemorragia, o desplazamiento hacia el lado contralateral. Y acá viene el problema. Imaginen el hemisferio como un guante de box, ¿sí? Frontal, parietal occipital, y el pulgar del guante de box, que temporal. Está metido así, ¿no? ¿Qué hay acá abajo? Separando, bueno, acá lo dice todo. ¿Qué hay acá abajo separándolo del cerebelo? La tienda del cerebelo. La cámara posterior, la conteniendo del cerebelo, del tronco, parte del tronco. Bueno, si yo comprimo en el lateral, por supuesto toda esta masa de tejido se va a ir desplazando todo lo que pueda hacia el otro lado. Supongamos que esto está del lado izquierdo, ¿sí? Se va a ir desplazando hacia la derecha, hacia el lado derecho. Todo lo que pueda. Si sigo comprimiendo y se desplazó todo lo que pudo, es como una esponja. La comprime y empieza a ceder parte de su espacio. Y el espacio que le queda es el que contiene el líquido cefalorraquídeo, en este caso es el ventrículo lateral, el espacio extracelular y finalmente el intracelular, que quisiera preservar dentro del ojo, ¿no? O sea que el líquido cefalorraquídeo se me evacúe parte de ese hemisferio, es algo que puedo recuperar relativamente fácil cuando pase, ¿no? Alteraciones en el líquido extracelular o el intracelular por ahí son irrecuperables. Pero otro problema que trae, porque la zona que doy química es esta, o sea, acá está la hemorragia, perdió perfusión porque la sangre está en el espacio sutural y no sigue viaje por el vaso, así que acá abre una zona de penumbra, pero al tronco no le pasa nada por ahora. Ahora fíjense que al comprimir, todo lo que sería la parte de frontal, parietal, se está tratando de pasar para el otro lado. ¿Y el dedo del guante qué hace? También, pero es más móvil, por lo tanto busca el punto de fuga. ¿Y el punto de fuga cuál va a ser? Escapar hacia la fosa posterior. El líquido sutural se va a estar yendo por acá, y parte del temporal se va también a tratar de escapar allá, generando esa herniación, esa hernia. Que si continúa el proceso se va a transmitir a este hemisferio cerebeloso, que si continúa el aumento de presión va a herniarse a su vez sobre la médula. El problema es que se me está herniando a un nivel entre protuberancia mesencéfala, estas son. ¿Sí? Ahí es donde voy a estar comprimiendo. Y recuerden que la circulación del sistema nervioso central es desde la superficie hacia adentro. Si yo comprimo de afuera, uno de los estoy comprimiendo son más grandes. Y esto es una región, por eso lo que veíamos en la platicante es una región mucho más amplia isquémica. El problema de acá voy a estar dejando isquémico el tronco. Y justo en ese límite mesocontinuo, recuerden que el derivó a coma, hay unas neuronas colinérgicas, y el encéfalo, hay unas neuronas colinérgicas que son responsables del estado de alerta, de atención, de la vigilia. Y de ahí para abajo me estoy yendo hacia la región protuberancial y vulvar, que contiene estructuras que participan de la regulación automática de funciones. Lo que está más a cargo del sistema nervioso autónomo, por ejemplo, regulado, modulado por el sistema nervioso autónomo. Entonces está el centro cardiovascular, el medio vulvar, tengo los grupos respiratorios, dorsales y ventrales, que controlan la ventilación. Y a partir de ahí voy a empezar a tener problemas en el control cardíaco, modulación cardíaca, y de la presión vascular. ¿Sí? Y al mismo tiempo de la ventilación. El corazón tiene su marcapaso propio. Su ritmicidad se va a mantener alterada, pero se va a mantener. Va a seguir bombeando en la menor medida. Pero lo ventilatorio, el central, el generador, el ciclo ventilatorio central, si yo mato esa neurona no respiro. Y por lo menos entraría en paro respiratorio. El proceso del paro va a dar unas alteraciones de la ventilación que ya me están indicando que
Este proceso hemorrágico le dio una zona isquémica acá, además está en una zona isquémica secundaria acá que está evolucionando hacia abajo, hacia los caudales. El edema de papilas, del que hablábamos, como se veía en el fondo de ojo. Y este paciente que había entrado en coma podía quedar en una de dos variantes, o sea, dos grandes caminos, a grandes rasgos. La decorticación, cuyo aspecto general sería lateral, una tóxica, podemos más tóxico, con flexión de ambos brazos, hiperextensión de ambas piernas, con el físico también una función estética. ¿Sí? Decorticación, pérdida del control cortical. Pérdida del control cortical sobre quién, sobre todo lo que quedó abajo, o sea, estructuras troncales que regulan todo el mundo. Descerebración, eso ya afecta también a estas estructuras de las que estábamos hablando, habría quedado liberado el control cortical. Pero lo que tengo es un cuadro diferente. Esta te decía en algún libro de neurología, decía policía corrupto. Hiperextensión con prolongación de ambos miembros y las piernas hiperextendidas como el caso anterior. Parecido a una diapositiva que ya vimos, ahí hay algunas imágenes que ilustran cómo se vería la zona alterada con isquemia o una fenotipia que tengo. Falla del manejo energético, despolarización por falta de oxígeno. Acá hay otra palabra que es la excitotoxicidad. La despolarización lleva a aumento de la descarga y liberación de glutamato. Y eso va de la mano de la excitotoxicidad. La excitotoxicidad quiere decir que la propia excitación y hiperactividad de las neuronas se resulta tóxica y las mata. A ella, y lo que es peor, con quien ellas dialoguen. ¿Sí? Que puede ser, y normalmente es, en un 90%, otras neuronas corticales biotalámicas, y en un porcentaje menor, estructuras subcorticales, que reciben esa información, esas descargas anárquicas y exacerbadas de las neuronas corticales anóxicas, falta de oxígeno. Entonces eso quiere decir que el daño, que lo creía restringido a esta zona, puede quedar más difusamente distribuido. Estrés oxidativo, necrosis, la zona de perinfarto tiene una despolarización también, es de menor medida, más controlable, se puede repolarizar pero con mayor gasto energético, una sobrecarga de calcio, esto va de la mano de la excitotoxicidad, porque la excitotoxicidad es mayormente calcio dependiente, y el calcio va a entrar, recuerdan de bioelectricidad 1, de enfermedad pasiva. El calcio tenía un gradiente extra, intracelular, mucho mayor que el del sodio. De hecho, el equilibrio del calcio se alcanzaba con el interior celular era arrastrado a más 150 milivolts. Lo que quiere decir que hay muy poco calcio citosólico. ¿Por qué? Porque aparte de ser un catión divalente, que más, es un mensajero intracelular que puede activar procesos metabólicos, algunos buenos y otros no tan buenos, que hasta malos. ¿Sí? Entonces, ese calcio actuando, por eso está tan controlado el nivel de calcio que permito entrar al citosol. Yo después lo puedo secuestrar en el endoplasmático y en la mitocondria, aparte de ir tirándolo nuevamente hacia afuera. Para lo cual existe toda una serie de modos, ¿no? Daño mitocondrial, uno lo verá, también la mitocondria, inflamación con todos los factores que van a participar y el desarrollo de muerte programada. Esta inflamación puede realizar un efecto de feedback positivo empeorando el proceso asociado a la isquemia, que era alteración de la barrera hematoencefálica, aumentando la permeabilidad de la misma y permitiendo, entre otras cosas, el traspaso del agua de manera incontrolada, el edema, etc. Y los factores inflamatorios que entran ahora al parámetro cerebral. Esto sería la escala cronológica y es parecida a una que tenían al principio codificada en colores, la zona de la isquemia propiamente dicha o la hemorragia, donde hay un daño tisular, un daño estructural. O sea, esas neuronas de entrada murieron y no van a poder ser rescatadas. Pero hay toda una gran zona alrededor, que es la zona de penumbra. El objetivo de todo el tratamiento es esa zona de penumbra tiene en mayor o menor medida alterada la función neuronal. Y eso es lo que se está expresando en forma de esos síntomas y signos contra el paciente. Lo que uno intenta con el tratamiento es evitar que la zona de penumbra termine transformándose en zona de núcleo, cuerpo, centro, core o zona de daño estructural. O sea que el daño estructural continúa expandiendo en la zona de penumbra. Si soy exitoso en algún punto intermedio, lograré parar el proceso y una vez que lo pare, toda esta zona paulatinamente, que puede significar semanas, meses, inclusive años, se va a ir recuperando y por lo tanto va a haber una reversión en algunas alteraciones o déficits que presentaba el paciente. De ahí todo el proceso de rehabilitación. En el proceso de rehabilitación yo fuerzo los flujos de información intertranscorticales a que estas neuronas que quedaron medias y después de pasar por esta situación se reincorporen a la función nuevamente. Porque me voy bombardeando continuamente con estímulos para mantener, para despertarlas y reincorporarlas al manejo mancomunado del cerebro de la función. Y lo mismo pero expresado en
un gráfico más simple quizás, es la escala temporal y los fenómenos en qué escala de tiempo se van dando. Lo primero que ocurre es que se quedó con poco o directamente sin oxígeno y glucosa una zona del cerebro. Las neuronas empiezan a basarse en su escasa disponibilidad interna, ahí incluye a la glía, de glucosa y nada de oxígeno, porque no había forma de contar oxígeno, pero sí en forma de glucógeno glial. Entonces recupera de ahí parte de energía, trata de mantenerse, a la espera de que se recupere el flujo sanguíneo. Eso hace que en 3 minutos ya empiezan a alterarse los funcionamientos de las bombas, la bomba de sodio y potasio, que sean sodio y potasio dependiente, y a los 5 minutos empiezan a fallar. ¿Qué hacía la bomba de sodio y potasio? ¿Qué hacía? Lo vieron en la clase, en la primera clase de neuro, en la electricidad propiedades activas. Yo estoy dentro de la célula, ¿saca potasio o saca sodio? Estoy adentro. Saca sodio. ¿Cuánto saca? 3 iones de sodio. ¿Y qué hace? Tiene potasio. Pero si lo saco, estoy sacándolo en contra del gradiente, porque hay más sodio afuera y menos adentro, y viceversa, al revés con el potasio. O sea, voy en contra del gradiente. Y ahí que necesite gasto energético. Alguien tiene que ayudar a mover en contra del gradiente energético químico, del potencial químico del gradiente de sodio y potasio. ¿Cuánto potasio mete? 2. Y ahí tengo un problema. Saqué 3 cargas positivas, dejé 3 cargas negativas sin compensar adentro, y agregué 3 cargas positivas afuera. Y desde afuera saco 2 cargas positivas y compenso 2 de las 3 negativas que están adentro. ¿Es electrogénica o no? ¿Positiva o negativa? Electrogénica negativa quiere decir va a ser más negativo el interior celular. Electrogénica positiva va a depolarizar, pero ya es negativo. El interior de menos 75, bueno, va a ser que vaya a menos 77, 80, 85, ¿sí? O depolariza, menos 65. ¿Qué hace? Y con cada ciclo esperaría que haga un menos 1 más negativo, menos 1 más negativo, menos 1 más negativo. Cosa que no ocurría, porque cuando uno veía el potencial de membrana en reposo, si bien oscilaba lo ve de un valor medio. ¿Por qué no ocurría? Porque la bomba es lenta. No sé si le mostraron la diapositiva allá cuando vieron la clase de introducción, la número 2 de introducción. Movimiento de agua, de iones. Había una diapositiva donde era la velocidad de transporte por unidad de tiempo de un polo, un canal y una bomba. La bomba era, comparada con los canales, extremadamente lenta y además es saturable, como de la dinámica enzimática. Tiene una velocidad máxima y además se satura. ¿Sí? Entonces, cualquier desbalance que la bomba quisiera hacer, enseguida lo compensaban los 100 canales de potasio y el canal de sodio que tenía alrededor. 100 a 1 la relación de canales pasivos de sodio de potasio y sodio. Por eso yo veía que el potencial en base no tenía estable. Ahora la bomba, pero ese es un problema, la electrogeneidad. La bomba deja de funcionar, por lo tanto esa tendencia a hacer que la membrana se mantenga negativa desaparece. Porque el movimiento iónico puede hacer, por ejemplo, sale potasio o entra el cloruro, que se haga más negativo. Pero si entra sodio, que se haga más positivo. Y ahí empiezan a tener que ver algo que parece una estupidez, que es la fuerza impulsora. ¿Qué era la corriente era igual a G, la conductancia, por la diferencia entre el voltaje de membrana en el que estoy parado y a donde quiero ir, mi potencial de equilibrio. Yo estoy parado en menos 75 y quiero llevarlo a menos 100 porque soy potasio. Si me libera la membrana, salgo para llevarla de menos 75 a menos 100, pero salgo despacito. Porque la fuerza impulsora es débil, la fuerza electromotriz es débil. Si yo soy sodio, y peor con el calcio, de menos 75 te quiero llevar a más 55. El calcio de menos 75 te quiero llevar a más 150. Más 155, es violenta. Si yo te abro y ni siquiera te libero toda la membrana, te libero parte de la membrana, entra un chorro de agua de bombero dentro de la celda. Inundar la celda, trata de inundar la celda. ¿Está? La compensación de esos cationes, sodio, calcio que están colando, va a quedar dependiente pura y exclusivamente del potasio. La bomba no va a participar de eso. Pero hay otro problema que empeora todo. Saco 3 partículas y meto 2 partículas. ¿Eso es módicamente activa? Saco 3 partículas del interior celular y meto 2 partículas. ¿O no? Saco 3 y 2. Sí. ¿Qué hace? ¿Mueve agua hacia afuera o hacia adentro cuando está funcionando? Hacia afuera. De hecho, una de las principales funciones de la bomba de sodio y potasio en los animales que no tienen pared celular es justamente evitar que se inunden. Hay muchísimas proteínas en el interior que en el exterior, por lo tanto las células son una esponja chupa agua continua. Y la bomba, uno de los roles principales que tiene es antiosmótica. Si la bomba se para, ahí sí no hay potasio, pero no tengo forma de evitar el edema celular. Y el edema celular altera la compartimentalización, altera las tensiones en el citoesqueleto, que le estaba dando la forma tan bonita a las neuronas, ¿no? La de Purkinje, la piramidal, la estrellada, y al alterar el citoesqueleto me altera la permeabilidad de membrana.
lo que va a hacer, si antes estaba colando sodio en ese 1 contra 100 de potasio, ahora por ahí ya son 10 contra 100 de potasio. O por más que sean 10 contra 110 de potasio. Recuerdan la fuerza impulsora. Y eso ya me explica por qué cambiamos de una de las primeras cosas que ocurrió era la depolarización. La depolarización. Viene a depolarizarse. Si se depolariza, tengo otro problema. Porque hasta ahora era una pelea entre el sodio y el potasio. Porque estaba por debajo de menos 40, menos 55 milivolts. A medida que me voy hacia arriba, llego a los umbrales de los canales de calcio de voltaje dependiente. Y me empiezo a abrir. Y ahora entra el calcio. La fuerza impulsora era mucho peor. El equilibrio estaba no en más 55, sino en más 50, 150. Así que empeoramos las cosas. Y le empeoramos no doblemente, múltiplemente, porque no solo ahora es un catión divalente que está entrando y despolariza más, por lo tanto, sino que, además de la cuestión osmótica, arrastra más agua hacia adentro, empeora el edema, empeora la distensión, la alteración de compartimentos y de estructura celular y de membrana, cosa que aumenta la permeabilidad. Tiene feedback positivo, ¿se dan cuenta? Sino que además, sin contar en la alteración de compartimento, alteraciones a nivel de la pared de las mitocondrias y modificación del pH de la estructura celular. Pero como eso lo van a ver en práctico, lo dejamos ahí de lado. De momento. Sino que además recuerda que hay un mensajero intracelular, lo que quiere decir que ese calcio que está entrando no solo va a promover la liberación del glutamato, la neurotransmisión, el proceso cinemático de liberación de calcio dependiente. De hecho, yo con un compuesto que en presencia de calcio fluorescía, yo podía ver con luz ultravioleta, microscopio de luz ultravioleta, la fluorescencia de los terminales sinápticos, y eso era directamente proporcional a la cantidad de neurotransmisor, aunque no lo viera el neurotransmisor, la cantidad de neurotransmisor que liberaba. Era una relación de proporcionalidad. Entonces, aumenta la liberación de neurotransmisor que mayormente es glutamato. También hay GABA, está la inferior GABAérgica, pero mucho glutamato, porque también es glutamato que le viene del tálamo, por ejemplo, no solo los corticocorticales. Por otro lado, eso está ocurriendo acá. ¿Dónde termina mi achop? Me estoy depolarizando, me estoy inundando de calcio y descargo mucho. ¿Dónde termina mi achop? Allá, donde están los preparados. Del otro lado, en el cerebelo. ¿Sí? O en la sustancia periproductal. Y allá están sufriendo las consecuencias de lo que le está pasando a mí y a todas mis vecinas. Esta excitabilidad que tenemos con las vecinas. Y por lo tanto, si yo descargo con fuerza y mis vecinas también tienen aquel mismo blanco, también descargan, allá también se puede estar dando una alteración en el manejo del calcio. Y allá se puede estar desatando un proceso como los que seguro se están desatando en el lugar donde están. ¿Ah? Pero fíjense como un mecanismo de feedback positivo que se va multiplicando. La ruptura de las células más el aumento de la permeabilidad de los vasos, ahora vamos a barrera hematocefálica, el aumento de la permeabilidad de los vasos y el determinante de la barrera hematocefálica van a dar lugar a procesos inflamatorios y la respuesta inmunológica del proceso inflamatorio. Pero se desarrolla en cuestión de horas y la menstruación y más lentamente pero reversiblemente la apoptosis. Yo pude haberlo frenado acá y recuperé la perfusión, total o parcialmente. Lo que no quiere decir que revierta estos dos procesos, que durante un tiempo van a seguir afectando. ¿Está? Cuanto más, por supuesto, cuanto más temprano, fíjense, cuanto más temprano yo logro revertir el proceso de la ACV, menor consecuencia voy a tener. Distribución de los fluidos cerebrales. Acá tengo el aporte arterial, lo vamos a dividir en dos partes. Uno que va directamente al parénquima cerebral general. Y el otro no, que va a los plexos coroides. Los plexos coroides, para ver con la teoría positiva, va a ser el determinante de la principal fuente de una secreción que es la producción de líquido cefalorraquídeo. El contenido es 140 mililitros, ventrículos internos, 140 mililitros. Pero fíjense la tasa de producción. La tasa de producción me da 500 mililitros por día. Lo que quiere decir que si yo produzco y no dreno o lo saco por algún lado, falta de agnoio, piensen, estoy comprimiendo para esponja al cerebro. ¿Sí? Entonces tiene que haber un balance entre producción y eliminación. Y ahí vienen las velocidades aracnoideas que están activamente reabsorbiendo el líquido cefalorraquídeo. Tasa de producción y tasa de reabsorción levemente, o sea, no de manera importante, un factor importante, pueden ser reguladas por la presión hidrostática del líquido cefalorraquídeo. Esa es la presión hidrostática que llamamos como presión intracraneal, la PIC. Un aumento de la PIC puede promover una disminución de la tasa de secreción y un aumento de la tasa de reabsorción. La tasa de reabsorción vamos a ver que es por pinocitosis, en masa, secreción a los vasos, a las venas y a los senos venosos. Pero no es un factor importante para contrarrestar la PIC. Esta regulación fina. ¿Cuál es el valor de la PIC normal? El valor de la PIC normal se mide en centímetros de agua, no me acuerdo, pero ahora en el ACV2 lo vamos a ver. Así hay un problema de esto. No me acuerdo cuánto era el centímetro de agua. Salimos las mediciones
milímetro de mercurio y pasamos a otra. Ahora estoy tratando de recordarlo porque está la curva de la PIC, porque varía la presión de la PIC con la ventilación. Cuando uno inspira y expira, cambia las presiones torácicas y por lo tanto manda una onda de presión al respirar por las yugulares, por el sistema venoso, que se distribuye por los senos venosos, que son grandes superficies de contacto con el líquido subdural. Y por lo tanto esa presión se transmite directamente a la PIC, al espacio subdural. Pero la ventilación sola ya te da una oscilación. Y a esa le tengo que agregar el del pulso cardíaco, o sea, el pulso de sangre central. No es un valor estable, sino que va oscilando. Tengo la imagen de un 20, que es como máximo, pero está por debajo. Bueno, ese es uno. Y el otro es el que va a irrigar al cerebro como órgano blando. Y irriga fundamentalmente en el espacio intersticial, el líquido extracelular, y está en íntimo contacto obviamente con los celulares que son neuronas y glías, células gliales. De la glía siempre nos olvidamos, pero es crítica. Por ahí viene la neurotransmisión, que para los neurotransmisores más importantes del sistema central, que son glutamato y GABA, son críticas, porque ella es la que recapta el glutamato de GABA, y es la que aporta la glutamina para devolver el glutamato a las neuronas. O sea, si yo te altero la glía, yo estoy alterando la neurotransmisión glutamatérgica y GABAérgica. Un foco epiléptico se puede desarrollar no porque maté o dormí, como decía la teoría vieja, interneuronas GABAérgicas, o porque por una canalopatía torné sobreexcitante a esta neurona piramidal, sino porque te alteré la glía. Te alteré la glía del entorno de la sinapsis. Y esa conexión sináptica se formó hiperexcitada. De la glía nos olvidamos, pero es crítica, importante. Y es la que va a ocupar el lugar ese que de la neurona que murió por el tiempo. Esto va a las vénulas postcapitales, a las venas cerebrales y las venas más grandes y los senos venosos. Y esos serían los tres grandes compartimentos cerebrales. Esto lo retomamos en ACV2 cuando un cuarto actor se mete, el coágulo, la hemorragia, y empieza a comprimir estos compartimentos. ¿Cómo tratan de compensar? Obviamente el que más fácilmente va a compensar es desplazar líquido cefalorraquídeo. ¿Qué? ¿A la sangre venosa reabsorbiéndolo? No, quizás en el espacio en que se distribuye, redistribuirlo. Pero ojo que hay cuellos de botella. Barrera hematoencefálica. Este es el corte de un vaso cerebral. A diferencia de lo que otra parte del cuerpo, acá el endotelio tiene uniones estrechas. Entonces, si yo veo el vaso, y ahora lo veo de manera longitudinal, quedan huequitos, ¿ven? La fenestra, la ventana, mayor o menor medida. Que permite intercambio de materia y solvente, agua, líquido, entre el interior del vaso y el líquido extracelular. Los vasos cerebrales son así, porque las barreras son así, sellados herméticamente. Pero la barrera propiamente dicha está dada por el endotelio y sus uniones estrechas. Pero fíjense que el endotelio está íntimamente relacionado con glía, rocitos e inclusive con neuronas. Más con la glía que con las neuronas que están de marroncito, más con la glía que con las neuronas. Por eso la neurona actúa sobre este pie de glía, el podocito este de la glía. Bueno, este sistema se creía antes que era determinante de la barrera hematoencefálica. No es la barrera hematoencefálica, sí quizá determinante de esa estructura que tiene con uniones estrechas, pero aparte forma parte del andamiaje para mantener espacialmente a neuronas y glía ordenadas. Pero si yo mato esta glía, se altera la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. De hecho, la unidad básica, la unidad definitiva, de barrera hematoencefálica es endotelio fundamentalmente, glía y neuronas. Si yo la mido, la cantidad que encuentro en líquido cefalorraquídeo de esta sustancia, y partición aceite-agua, si yo lo meto en aceite-agua, ¿cuánto encuentro de ello en el aceite dividido lo que encuentro en el agua? Si el número es alto, hay mucho en el aceite y poco en el agua. Si el número es bajo, hay mucho en el agua y poco en el aceite. O sea, es una escala de liposolubilidad, de menor a mayor liposolubilidad. Por eso el sodio está acá, y el diazepam, el etanol, que se disuelve en el líquido, están en el otro extremo. Entonces yo veo que tiene esta especie de forma sigmoidea. Claramente hay una sustancia que son hidrosolubles, más hidrosolubles, que no pasan mucho a través de la membrana, porque cuanto más alto esté en esto, quiere decir que más encuentro en el líquido cefalorraquídeo. Y las liposolubles también. Y claro, si tengo que, ¿se acuerdan del tránsito transcelular e intercelular en los epitelios de introducción también a la fisiología? Paso entre las células o a través de las células. Acá la única posibilidad es a través de las células. O sea, si soy liposoluble voy a tener más facilidad de pasar a través de las células que si soy muy hidrosoluble. ¿Verdad? Sin embargo, hay algunas moléculas que rompen esa regla. Y esto es indicativo de que no es tan simple como difusión. Acá hay algo que te ayuda a pasar, o las extrae. En el caso por ahí abajo, pero lo que tengo es esto. Sí hay uniones estrechas. Con las uniones estrechas puede pasar agua y algunos iones, pero la mayor parte del tránsito se va a dar a través del endotelio. Lipofílico, quizás tenga un tránsito más simple. Si no soy muy lipofílico,
voy a necesitar que me ayuden a pasar. Entonces hay proteínas transportadoras, que por ejemplo la glucosa, aminoácidos, algunos antibióticos, mecanismos para pasar. Y los otros mecanismos son los de transporte en masa, que pueden ser mediados por, como la insulina, la transferrina, mediados por receptores, que después se acumulan, son endocitados y secretados por el otro extremo, o directamente con la pinocitosis, fagocitosis, lo más que da pinocitosis, de manera directa, forma una imaginación que se transforma en vesícula que es secretada por el otro lado. Y la existencia, acá hay como 3 variantes distintas de transportadores, que no es necesario que los conozcan por nombre propio, pero sepan que hay variantes, familias. Líquido cefalorraquídeo, dijimos que se producían los plexos coroideos y se absorbían las velocidades. Se produce mayormente acá, en los ventrículos laterales, se distribuye, y acá tenemos todo el mecanismo. Pasa al tercer ventrículo, el acueducto, cuarto ventrículo, y acá hay la posibilidad de seguir camino hacia la médula y volver por el espacio la médula, o ir por el espacio sutural y circular hacia los drenajes, que son la velocidad de la corriente. Entonces hay como una circulación de esos 140 mililitros de líquido. Si yo rompí un vaso, no llegan por aquí, rompí un vaso, probablemente se me inunde de sangre y coágulo el desarrollo de esa zona, porque va a comprimir. Va a comprimir fundamentalmente al líquido y después al parénquima. Ya vimos con el parénquima, corrimiento de la línea media, drenaje de un ventrículo, herniación, etc. Pero antes de que todo eso llegue a desarrollarse por completo, el líquido, la onda de presión fue desplazando líquido hacia dónde? La médula, el espacio de mayor continencia, continente mayor para el líquido cefalorraquídeo. Especialmente la zona caudal, donde estaba la cola de caballo, le dicen, ahí es la zona de sería pérdida de presión, de gradiente de presión, ¿no? Si logra producirse este desplazamiento, bueno, el mecanismo de compensación por desplazamiento del líquido cefalorraquídeo para evitar el aumento de la PIC, presión intracraniana, va a ser exitoso. Si ese desplazamiento está de alguna manera alterado, desfavorecido, va a quedar retenido en mayor o menor medida y por lo tanto aumentar la presión intracraniana, y al émbolo de la hemorragia que estaba desarrollándose acá, ahora se le agrega toda una tenaza de compresión tipo esponja de todo el espacio sutural. ¿Sí? Lo que decíamos del plexo coroideo, que es un mecanismo de secreción, y hay también absorción, pero de secreción mayormente oxígeno, vitamina, algunos iones. Y cuando quiero comparar, primero, ¿para qué sirve el líquido cefalorraquídeo? ¿Distribución de nutrientes y oxígeno? No. De hecho, la superficie de contacto con el cerebro no es tan grande como para participar de un mecanismo de transferencia. Sacar cosas, como veríamos que algunos desechos celulares eran absorbidos por el plexo coroideo para llevarlo a la circulación intestinal, aparte del proceso de secreción. Sí cumple un rol de protección importante, porque ¿qué hace al tener la masa del cerebro un receptáculo de líquido que la contiene? Lo último, lo que hace es aplicar una fuerza de empuje, ¿se acuerdan? Peso contrarrestado por la fuerza de empuje, que era igual a la masa que me tiene el agua, pero considerando que tiene la densidad del agua, y esa da una fuerza contra lo que determina flotabilidad. Entonces está flotando. Amortiguar, ¿por qué amortiguar? Porque si yo esa pelota de metal, que adentro tiene una pelota de plástico, de gomo, de gelatina, rodeada de agua, la tiro y cae, el peso de la pelota de gelatina, sería el cerebro, trata de comprimir el agua que está acá, el líquido cefalorraquídeo, pero incompresible, mayormente incompresible. Por lo tanto, lo que va a hacer es generar presión hidrostática, va a tratar de desplazarse y genera presión hidrostática que frena la aceleración, lo que disminuye el impacto. Entonces eso hace que no solo pese menos, sino que además esté amortiguado en la aceleración. Lo que no quita que si me chocan naturalmente en el auto y mi cabeza sale disparada para acá, mi cerebro no sirve. Mi daño por ahí ocurre acá, mi cabeza sale disparada para allá, el cerebro queda en lugar y el cráneo lo golpea. Pero es muy bueno, tan bueno. ¿Alguien se acuerda de las misiones espaciales de los 60, 70 rusas y norteamericanas? ¿Alguien te recuerda de los Apolo? ¿Cómo volvían a la Tierra las cápsulas Apolo? Es lo que más se veía, porque los rusos no mostraban nada. O los rusos no mostraron nada, o de los rusos no mostraron nada. Venía con los 3 paracaidistas, venía el cono ese que era la cápsula y caía en medio del Pacífico normalmente. Y estaba la flota que buscaba los aviones, los helicópteros, etc. ¿Quién es hoy en día el camionero del espacio? ¿Cuál de las dos líneas de montaje de transporte espacial triunfó? ¿Quién maneja los cohetes que abastecen la estación orbital? ¿Y de qué origen son esos cohetes? Rusos. Busquen en la Google, en la bibliografía, rusos. Los camioneros del espacio son los rusos. ¿Dónde caían? ¿En qué mar caían las cápsulas rusas? Las Soyuz. ¿Dónde caían?
el Ártico. No tenían mucho mar. En el Báltico la tengo que pegar, si no le pego a Finlandia. No es el gran océano Pacífico. En el Mar Negro también, ¿no? Con esta Crimea. Caía en medio de Kazajstán, en medio de Asia Central. En el cosmódromo que estaba en Asia Central, los disparaban y los recibían. ¿Y cuánto tenían? ¿10 paracaídas? No, tendrían 4. Caían sobre la Tierra. ¿Y cómo es que no se estrellaban contra la Tierra? Eso era el método del cerebro. Era una doble cápsula. Lo que pasa en lugar de agua tenía un fluido de mayor densidad. ¿Sí? Una cápsula dentro de la otra. Cuando caía, golpeaba, recibía todo el impacto y la otra era amortiguada por el mismo cerebro de teatro. Esa tecnología fue la que triunfó y la que así lo traen de vuelta a la astronauta de la estación. Entonces, es muy bueno el sistema que tiene de amortiguación. Licocefalorraquídeo, plasma. Vamos directamente a donde vemos grandes diferencias, porque veo que la polaridad no hay, el pH cambia un poquito más ácido, el sodio no cambia, pero fijémonos, proteína, muchísima más en el plasma que en el líquido cefalorraquídeo. Glucosa, hay menos en el líquido cefalorraquídeo que en el plasma. Presupongo que el líquido cefalorraquídeo va a tener una relación más directa con el líquido extracelular. Por lo tanto, si bien el aporte de todos estos componentes en el líquido extracelular viene del plasma, de los capilares, una medición de lo que tendría en el líquido extracelular la puedo vislumbrar en el líquido cefalorraquídeo. Yo diría, tengo menos glucosa. Está como amortiguada la glucosa en el líquido cefalorraquídeo, el espacio extracelular de neuronas. O sea, si yo te doy un bolo de glucosa, cosa que ocurre con las tominas, no hay ocupación de glucosa con todos sus efectos en el tejido nervioso, directo, el tejido nervioso. Lo mismo pasa con los protones, acá no con los protones. Bueno, el potasio sí está, es más baja la concentración extracelular, ¿no es? ¿Se acuerdan? 4,5 extra, 245 milicoletes por litro intra. Mantenemos los 145 intra, tengo 2,8. ¿Sí? 2,8 extracelular. ¿Aumentó o disminuí el gradiente de potasio intra extra? ¿Lo hice más chico el gradiente o lo aumenté? Más grande, hay menos potasio extracelular. Eso hace que cambie el potencial de energía del potasio, que se haga más negativo o más positivo. Si aumento el cociente extra sobre intra, el cociente es más grande, 0,0 tanto, y por lo tanto va a ser más negativo. ¿Sí? Es más negativo. Lo que estoy haciendo que, como el potasio era el ion de mayor permeabilidad, Goldman, ¿se acuerdan? De la membrana, estoy haciendo el potencial de membrana tienda a tener valores más bajos y por lo tanto sea más controlable porque va a tardar más en llegar a valores de apertura de umbral de canal de sodio, que pendiente. ¿Está? El potasio. El calcio, también lo bajé. ¿Sí? Al extracelular. Magnesio, lo subí. Cloruro, lo subí. Al magnesio, ¿por qué lo subí? ¿Alguien sabe? ¿Lo vieron en la clase pasada? ¿Qué función en todo lo que nos interesa hoy tiene el magnesio? El tapón de los NMDA. Hace que el NMDA, que es voltaje dependiente, que el NMDA, que es quimio dependiente, sea voltaje dependiente. No solo necesito la presencia de glutamato, sino que además alguien me despolarice para sacar el tapón de magnesio. Si no, todo tránsito de información glutamatérgica va a ir a través de AMPA y cainato, y que otro que haya. El asunto es que cuando me habilitan a mí NMDA, con lo cual la postsinapsis fue despolarizada, o alguien vino y me cambió la estructura tercera y cuaternaria, me fosforiló, digamos, alguna quinasa me fosforiló, una de las dos variantes, la típica es la despolarización. Yo me hago permeable, si llega glutamato me abro, y entra sodio, sale potasio, y entra calcio. Despolarización retroalimenta positivamente a través de la habilitación de canales de glutamato de tipo NMDA. Entonces, el aumento de la concentración extracelular de magnesio favorece el bloqueo de esos canales. Y el cloruro me da un gradiente mayor de cloruro intraextracelular, de manera tal que el cloruro tiende a entrar a la célula y lo puedo manejar mejor porque mejoro su fuerza impulsora. O sea, abriendo poquito, más o menos, canales de cloruro vía, por ejemplo, el receptor GABA-A, ¿sí? Yo puedo modular el potencial de membrana. Como el equilibrio del cloruro no está muy lejos de los menos 70, con estos cambios puede llegar a los 75, menos 80, por más que yo abra todos los canales de cloruro, el potencial de membrana se queda más o menos donde está. Lo que quiere decir que rápidamente me recupero. ¿Qué quiere decir? Una vez que yo lo cerré, no necesito volver a los menos 70 para estar cerca del umbral de sodio. Estoy ahí. Lo único que estoy evitando es que si alguien me quiere estimular, a través de la entrada, tengo canales de cloruro abierto, a través de la entrada de cloruro amortiguo la despolarización. Por eso estoy inhibido. Es difícil hacerme descargar. Pero si yo te miro adentro, no estás hiperpolarizado. GABA-B manipula canales de potasio, y cuando el GABA-B actúa, el potencial de membrana se va a menos 90. Tiende a irse a los menos 100. ¿Qué quiere decir? Ahí cuando te libero, voy a tardar un rato en volver al rango de trabajo que los 70, los 75, los 60. ¿Está?
Todas esas explicaciones surgen de ver estas modificaciones iónicas, la funcionalidad de estas modificaciones y variaciones iónicas. Hay una serie de... Este es más o menos lo mismo. ¿Qué pasa a nivel celular, en este caso de una sinapsis, cuando ocurre una ACV y disminuye el flujo sanguíneo cerebral, el oxígeno y la glucosa? Entonces afecta la mantención de gradientes, falla de bomba de potasio, se pierde el potencial de reposo y se depolariza la célula, lo estuvimos charlando antes, después de transformar finalmente en un fenómeno de retroalimentación positiva, que empeoraba, y esto le agrega la falla de la bomba, le agregaba el factor osmótico, el otro factor de retroalimentación positiva. La recaptación de glutamato disminuye, por lo tanto aumenta el glutamato en el espacio sináptico y por lo tanto la acción pre y postsináptica, dando lugar a la excitotoxicidad por glutamato, que es mayormente calcio dependiente. Inflamación, que iba de la mano, mueren neuronas, se activa el sistema inmunológico, la neurona isquémica, abierta con el inflamatorio, producen activación de moléculas de la lesión del endotelio, llevando a la lesión del neutrófilo. Aumenta el edema vasogénico, cambia la permeabilidad de los vasos y hay edema del parénquima cerebral a través del plasma de los vasos, como el otro neurovascular, y hay una invasión de neutrófilos y macrófagos que no debieran estar en el líquido extracelular y ahora están invadiendo, ¿no? Predominantemente a los hijos. Esto tiene un retraso, lo de la CB. Y acá tenemos una diapositiva que muestra la unidad neurovascular, la que le decía que conforma realmente, funcionalmente, la barrera hematocefálica, estructuralmente el endotelio, con su unión estrecha, pero fíjense la glía envolviendo, el principio y la glía envolviéndolo, y la neurona actuando sobre la glía, no directamente sobre el endotelio. ¿Sí? Este es el esquema más moderno. La neurona actúa sobre la glía, que a su vez le transmite al endotelio mayormente factores tróficos, o sea, componentes tróficos que generan material de estrecha. Cuando se altera este sistema, este se depolariza, con manejo anormal de calcio y de sodio, liberación de glutamato, aumento de estas proteasas, producción y aumento de estas proteasas, porque se activan debido a radicales libres al óxido nítrico liberado, se aumentaba la liberación del glutamato, que también se había calcio. ¿Recuerdan el ETG? Se había calcio involucrado, pero lo había involucrado a través del NMDA en el modelo clásico, se podía activar la óxido nítrico sintetasa, que daba lugar a la liberación de óxido nítrico, cuya función principal y básica no era dar lugar a plasticidad neuronal con potenciación, la LTP, la potenciación neuronal, sino la función principal era actuar sobre el endotelio para que el endotelio promueva una vasodilatación. De manera tal que si yo estoy en una sinapsis muy activa, va a haber producción de óxido nítrico y va a promover la vasodilatación regional, de la zona hiperactiva. De ahí esos dibujitos tan lindos de las resonancias magnéticas funcionales, que lo único que están viendo es la relación oxi-deoxihemoglobina, y por lo tanto la perfusión, que demuestra zonas rojas calientes hiperactivas y zonas azules hipoactivas cuando la persona está viendo tal cosa, están imágenes de resonancia magnética funcional. Están viendo esa alteración de la microperfusión gobernada por las propias neuronas. El óxido nítrico va a ser un activador de estas proteasas que van a alterar fundamentalmente la permeabilidad de esos plasmas que van a entrar hacia las uniones externas. Y en este esquema está más o menos resumido a nivel celular lo que va a ocurrir durante el proceso. Bueno, y ahí terminaría. Recuerden que la mayor parte de las medidas, no todas,